Bien, buenas tardes para todos. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana y en este inicio de semana quiero compartirles que estaremos trabajando en la clase de hoy seguidamente, pues de estas tres áreas que venimos manejando, de estas tres materias, perdón, que son química, biología y física. Entonces vamos a seguir o continuadamente vamos a permanecer en esta y la próxima semana ya vamos a cambiar un poquito, vamos a variar, aunque no hemos terminado el tema, el simulacro, pero aún así, pues vamos a variar un poquito estas tres materias. Bueno, inicialmente comentarles que a partir de la clase anterior, que fue el sábado, y a partir de esta clase se va a estar manejando el formulario para llenar asistencia. Por ahí alguien me escribe que no la llenó la clase pasada. Por favor, escribirle a la profesora Aida que sí estuvo presente en la clase. Porque pues yo apenas cierre clase, le mando la captura de pantalla de las personas que llenaron el formulario y esa sería pues la lista de asistencia de la clase o de cada una de las clases. ¿Listo? Chévere los que me están mandando por acá la captura de que ya le hicieron. Me parece súper chévere que nadie se vaya a ir sin llenar la asistencia. Hasta el momento tengo 7 participantes, 6 realmente sacándome o excluyéndome. Listo. Bien, inicio la clase de hoy contándoles una frase que me parece realmente muy chévere. Entonces dice de la siguiente manera, la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para el hoy. Y no sé quién de ustedes quiere de pronto iniciar comenzando diciéndome qué le parece esta frase o qué piensan, qué opinan, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? Profe, buenas tardes. ¿Le aparece lo de la asistencia? ¿Cómo, profe? Que en pantalla le aparece lo de la asistencia. Sí, sí, todavía no le he cambiado, sí, señora. Bien, entonces, ¿alguien quiere participar respecto a la frase? Bueno, resulta que la educación, muchos dicen que la educación, además de ser un arma poderosa, es como la herramienta que podemos utilizar para cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque generalmente los educadores, muchos de nosotros, como la profesora Aida, como yo, nos dedicamos a eso, a formar estudiantes, tanto en diferentes etapas de su vida, para como mejorar o dar la mejor versión de esa persona. Sí, no solamente los docentes eh, nos centramos en educar conocimientos teóricos, perdón, sino que también nos dedicamos a formar esas pequeñas personas que están en proceso. Entonces, de eso también se trata la educación. Resulta que la educación se puede comparar como, por ejemplo, un pasaporte, un documento legal que nos va a permitir cruzar fronteras y al mismo tiempo aminorar la ignorancia hacia el conocimiento. Entonces, esa también puede ser otra perspectiva para mirar la educación o el conocimiento. Bueno, después de haber hecho esta pequeña introducción, ahora sí vamos a lo que nos compete. La clase pasada quedamos acá en esta pregunta, dimos respuesta a la pregunta que era estábamos hablando de la síntesis del ADN, que era pues ya sabemos que, por acá me escriben, profesora, yo estuve en la clase del sábado. ¿Cómo hago para llenar la asistencia del sábado? Sí, Redmi, tú estuviste en la clase, yo me acuerdo de ti, que fue que no apagaste el micrófono, varias veces te oía. Mariana, ok, bienvenida Mariana. Y por acá me escribe alguien más, Angie Vera, también me acuerdo de ti, tú estuviste también el sábado. Entonces, Angie y Redmi, no sé realmente, discúlpame por llamarte Redmi, pero así me apareces notificada acá. Entonces, también ellas dos estuvieron, o estas dos personas estuvieron presentes el sábado. Bien, sí, también quedé extrañada porque vi más personas y cuando revisé la lista de asistencia o en el listado de Forbes, no aparecían sino tres. Una chica repitió encuesta o un chico.
no recuerdo, pero una persona repitió encuesta. De resto solamente habían tres. Bien, entonces, hablábamos de la síntesis, la clase pasada de la síntesis de proteínas, entonces, cómo después de ese proceso en el núcleo de la célula, después de llevarse a cabo el proceso de replicación, de transcripción, cómo se da el proceso de traducción. Y entonces, para que comience el proceso de traducción, el RN mensajero debe acomodarse en tripletes, o sea, debe disponerse para la traducción. Y a medida de ahí o a partir de ahí es que comienza a traducirse en dónde se traduce, en el ribosoma, ¿no? Entonces recordemos que él inicialmente comienza su proceso, el ADN, en el núcleo. Después del ADN se convierte en ARN mensajero y comienza a salir del núcleo hacia el citoplasma y finalmente va al ribosoma, que ese sería pues donde se va a sintetizar. Bien, entonces, ¿cómo les fue con el ejercicio de la clase anterior? Quiero, mm, quiero escucharlos. Espero que bien. Hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Esto por qué? Primeramente, para aminorar las dudas que hubo. Segundo, como para darles un referente por si no lo han hecho y ustedes puedan realizarlo, puedan hacerlo junto conmigo o después revisando la grabación. No se les olvide que existe un canal de YouTube en donde yo voy subiendo las grabaciones de las clases. Este año aparece como Ciencias Naturales 2026 y ahí como una carpetica en donde se enlazan los 5 videos que tenemos hasta el día de hoy. En la noche subiré este, entonces serían 6 clases que tenemos de este año. Por si a ustedes no les ha quedado algún tema claro, lo pueden revisar, ¿no? Entonces ahí están guardadito todo. Generalmente, pues yo sí pregrabo las clases. Entonces, nos dice de la siguiente manera, el ejercicio dice, escribe la hebra de ADN complementaria de la cadena. Segundo, nos dice, realiza la replicación. Tercero, nos dice, escribe el ARN mensajero sintetizado, o sea, la transcripción. Cuarto, determina la secuencia de aminoácidos, es decir, la traducción. Entonces, ¿qué nos están dando? Dice, dada la siguiente hebra molde de ADN 3' a 5'. Entonces, ¿qué necesito que hagamos? Entonces, comencemos a revisar el ejercicio que tenemos. Entonces, vamos a comenzar desde cómo debería hacerse. Bien, entonces lo primero que nos están diciendo es que nos están dando ADN. Mírenlo acá. Entonces, ¿cómo yo sé, si no me lo dijeran, cómo yo sé identificar qué es ADN? Entonces, recordemos que el ADN tiene características la timina. Entonces, siempre que veamos timina, vamos a decir, ah, es ADN. ¿Listo? Si vemos una U, vamos a decir, ah, es ARN. ¿Listo? La otra cosa que nos están dando es la orientación. Entonces, en la orientación nos están diciendo que es de 3' a 5'. Si recuerdan, yo les había comentado en la clase anterior que el ADN es una hebra de o una cadena de doble hélice y ella por lo tanto se va plegando. ¿Sí? Además, el ADN es complementario. Entonces, una hebra va a ir de 3' a 5', esa va a ser su polaridad. Esto depende del esqueleto. Si se recuerdan la clase pasada, yo les hablaba del esqueleto, perdón, del ADN que está conformado por el fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Entonces, el esqueleto es solo fosfato y pentosa. Entonces, una hebra va a ser de 3' a 5', y otra hebra va a ser de 5 como es complementaria, o sea, va a estar en sentido inverso, de 5' a 3'. Es complementaria y antiparalela. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la polaridad que va a tener la hebra de ADN. Pero entonces, ¿qué sucede? Resulta que existe una enzima. Entonces existe una señorita, la voy a pintar acá así como rosadita, que se llama DNA polimerasa. Realmente la polimerasa existe en varias versiones. En esta ocasión la voy a pintar como DNA polimerasa porque es la que me va a empezar el proceso de replicación. Entonces la DNA polimerasa, que sería la misma ADN polimerasa,
hay muchas, ¿no? Está la ADN polimerasa 1, la 2, la 3. Pero en este caso, la DNA polimerasa 2 es la que va a comenzar el proceso. Resulta que esta señorita tiene como o sea, tiende a leer, o bueno, tiende a tener una tendencia como segregativa. Entonces, ella va a comenzar a sintetizar o a leer de 5' a 3'. Entonces, ella solamente va a leer esa cadena o en ese sentido, a leer la cadena. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque de esta manera nosotros comenzamos a organizar el ejercicio para poderlo realizar. Entonces, importantísimo que nosotros podamos dibujar el ADN. Entonces, ese ADN que me están dando, entonces yo lo voy a dibujar aquí. Vamos a tratar de utilizar la que ya tenemos. Entonces, yo lo voy a dibujar aquí. Entonces, esta va a ser mi primera cadena y esta va a ser mi otra cadena. ¿Listo? Entonces, como la hebra es complementaria, si yo ya tengo bueno, una parte de la cadena, voy a hacer ¿qué? La otra, la que me hace falta. Entonces voy a comenzar haciendo esa que me hace falta. ¿Dónde está aquí? Listo. Entonces, en ADN, recuerden que estamos en ADN, ¿cuál sería la base nitrogenada complementaria de la timina? ¿Cuál sería la base complementaria de la adenina? ¿Cuál sería la base complementaria de la citosina? ¿Cuál sería la base complementaria de la guanina? ¿Cuál sería la base complementaria a través de la guanina, de la citosina, de la adenina, de la timina, de la adenina nuevamente, de la citosina, de la timina y finalmente de la adenina? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, yo estuve emparejando las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque, vamos a cambiar el color. ¿Por qué? Porque adenina se complementa con timina siempre. Y viceversa. Adenina se va a complementar con timina y timina con adenina. Ahora, por otro lado, tenemos que citosina siempre se va a complementar con guanina y guanina con citosina. Siempre, eso es una regla general. ¿Por qué? Yo en la clase pasada les estaba comentando que ellas tienen como un puzzle, ellas tienen como unas ranuras que les permiten la inserción, como cuando nosotros ingresamos o insertamos una llave en la cerradura de una puerta. Entonces, la llave es la que hace que se empujen los pilones y abre o encaja perfectamente en la cerradura. Entonces, de esta manera funcionan las bases nitrogenadas porque se van a emparejar. Ya sabemos que es a través de los puentes de hidrógeno, ¿listo? Pero esos puentes de hidrógeno van a variar un poquito. Entonces, en adenina y timina van a ser dos puentes de hidrógeno y en guanina, por acá lo coloco, en adenina y timina van a ser dos puentes de hidrógeno, uno y dos, y en citosina y guanina van a ser tres puentes de hidrógeno, por la forma y la estructura de las bases. ¿Listo? Bien, entonces si ya tengo esto, si ya tengo la hebra complementaria, entonces me está diciendo que la hebra molde va de 3' a 5'. Es decir, que si la otra es complementaria y antiparalela, ¿qué sentido tendría? 5', o sea, iniciaría inversamente. 5' a 3'. Esta sería la hebra de ADN. Recordemos que estamos en ADN, ¿listo? Ahora, como ya tenemos la complementariedad de las bases, o sea, la hebra complementaria para cada una de las bases, vamos a trabajar ahora con la siguiente cadena. Entonces, cuando comienza a replicar el ADN, se van a formar dos cadenas más. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se van a formar dos cadenas? Porque ya tengo dos cadenas y cuando el ADN comienza a replicarse, se van a formar dos cadenas. Entonces, ¿qué sucede? Una cadena, bueno, vamos a ponerle acá el nombre. Una cadena se va a llamar cadena continua. Las dos van a ser ADN molde, ¿listo? ¿Por qué? Porque las dos van a servir de molde para que se creen las nuevas cadenas. Pero una cadena va a ser molde continua y la otra va a ser molde rezagada. Ya les explico eso. Entonces, bien, ¿qué sucede aquí? Esas son las moraditas que acabo de pintar, son las dos nuevas hebras que se van a generar. Ya las vamos a generar un momento porque de eso se trata el ejercicio. Pero primero vamos a nombrarlas.
Entonces, ¿cómo se va a llamar la hebra de arriba? La que tenemos. Entonces, vamos a colocarla acá en verdecito. La hebra de arriba se va a llamar la hebra continua. Continua. Y la hebra de abajo se va a llamar hebra rezagada. Ya les explico por qué. Rezagada. Listo. Entonces, bien, ¿por qué continua y por qué rezagada? Resulta que yo les mencionaba hace un momentico por aquí que la DNA polimerasa es la que va a comenzar a hacer el proceso de replicación. Miren acá el ejercicio, lo que nos están pidiendo es que hagamos la hebra complementaria a la cadena. Eso es lo que nosotros ya inicialmente hicimos. Ahora vamos a hacer la replicación, que sería el segundo punto. Pero para poder hacer la replicación necesitamos fijarnos en esa polaridad del DNA, de la hebra del DNA. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa, recuerden que lee de 5' a 3'. Entonces, por eso la hebra esta se me va a generar la hebra continua y esta se me va a generar la hebra rezagada. ¿Por qué? Por la polaridad. Entonces, iniciemos. Vamos a replicar la primera hebra. La voy a señalar con colorcito verde. Esta hebra es la que vamos a replicar. Entonces, ¿cómo comenzamos a replicar? Replicándola. Sabemos que estamos trabajando con ADN. Entonces, ¿cuál es la complementaria de timina? Volvemos a hacer lo mismo. Adenina. ¿Cuál sería la complementaria de adenina? Timina. ¿Cuál sería la complementaria de citosina? Guanina. ¿Cuál sería la complementaria de guanina? Citosina. Citosina por aquí, guanina por aquí, timina por aquí, adenina por aquí, timina por esta parte, guanina por aquí, adenina y timina. Esta sería la hebra complementaria. Recuerden que como es antiparalela a la primera, si esta tenía de 3' a 5', esta va a ser inversa. Entonces va a ser de 5' a 3'. Por eso es que va a ser la complementaria. Si ustedes miran aquí, la DNA polimerasa va a leer en esa dirección. Ahora vamos a hacer la rezagada. La rezagada sería la siguiente. ¿Cómo va a ser el sentido de la polaridad de esa hebra? Va a ser de 3'. ¿Por qué de 3'? Porque acá iniciamos con 5'. Y va a terminar en 5'. ¿Listo? ¿Cómo sería la complementariedad de esa segunda hebra? Entonces, adenina con timina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina y así sucesivamente hasta poder completarla. ¿Listo? Bien, entonces para esto necesito que entender cuáles son las bases nitrogenadas que trabaja el ADN para el proceso de replicación. Recuerden que acá solamente estamos trabajando hasta el momento con ADN. Más adelante comenzamos el proceso de transcripción y ya será el paso del ADN al ARN. ¿Listo? Entonces hasta el momento tenemos eso. Listo. ¿Por qué esta hebra es rezagada? Porque como la DNA polimerasa va leyendo de 5 a 3', ¿qué sucede? Va a llegar la DNA polimerasa, que la voy a pintar un poquito aquí, y se va a parar. Recuerden que estamos trabajando en las dos cadenas nuevas, ¿no? Que son las centrales. Listo, entonces la DNA polimerasa va a llegar y se va a parar aquí. Entonces, cuando esté ahí, ella va a comenzar a replicar. Entonces, ella va a comenzar a replicar por esta parte. Entonces va a comenzar a replicar en el sentido 5', o sea, de para aquí hacia allá. 5' a 3', y va a comenzar a replicar, a pegar las bases acá. Como el ADN se está abriendo por aquí, por esta parte, entonces la helicasa va a seguir abriendo. Después va a tener que venir y llegar. Cuando termine acá, hasta la última base nitrogenada a replicar, después va a tener que venir otra, cuando se vaya abriendo más acá, va a tener que venir otra DNA polimerasa, pegarse aquí, esos son por los cebadores o primers, y va a comenzar a replicar este otro pedazo hasta llegar aquí, que es el límite, y así sucesivamente a medida que acá esta cadena se va abriendo. ¿Listo? Bien.
Entonces, por eso se llama hebra rezagada, porque no es continua la replicación como esta, que íbamos en dirección de izquierda a derecha, sino que la rezagada solamente va a poder ir leyendo en esa dirección. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual esa hebra es rezagada. Listo. Seguidamente, vamos a continuar. Entonces, ya hicimos. Vamos a mirar acá que nos estaban pidiendo. Entonces, escribe la hebra del DNA, ya la hicimos, que fue la primera. ¿Esta qué? Hicimos acá en esta parte. Después, realiza la replicación, ya también la hicimos. Voy a mostrarles con colorcitos. Entonces, con rojo. ¿Cuál fue el primer punto? La complementaria de la primera cadena. Listo. El segundo, realiza la replicación. Entonces, la replicación fue la que acabamos de hacer. La voy a colocar en color moradito, por aquí. Vamos a ponerle un poquito más de ancho. Ya otra vez. Esta moradita. Listo. Y ahora nos piden, escribe el RNA mensajero sintetizado de la transcripción. Entonces tenemos que traernos esta cadena que acabamos de eh, hacer en la parte superior y vamos a escribirla. Listo. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a traernos la cadena y la vamos a escribir normalmente. Entonces, 5' a- eh, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, guanina, adenina, timina y 3'. Listo, esa es la cadena que nos salió del producto de la replicación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poder transcribir. Entonces, ¿alguien recuerda qué es el proceso de la transcripción del ADN al ARN? Eso fue algo que explicamos el Creo sábado. que, creo que es cuando se cambia la T por la U. Sí, señora. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ADN, hablamos de timina, por acá la tenemos, timina. Pero ya cuando hablamos de ARN, ya cambiamos la T y ahora vamos a hablar de uracilo. Listo. Entonces, en ARN, importantísimo. La adenina en ARN, ¿por cuál cambia? La adenina va a cambiar por uracilo. Eso sería así. La timina, ¿por cuál cambia? La timina que venía del ADN, ¿por cuál va a cambiar? Por adenina. Recuerden que en ARN no va a haber timina. Y las otras, normal como las hicimos arriba. Entonces, iniciemos. Que como es complementaria, va a ser contraria a la inicial. Entonces va a empezar con 3' y va a terminar en 5'. Vamos a iniciar. ¿Cuál es la complementaria en ARN de adenina? Entonces, por esta parte, uracilo. De timina, adenina. De guanina, citosina. De citosina, guanina. De citosina otra vez, guanina. De guanina, citosina. De timina, adenina. De aden... ay, espéreme. Ujú. De guanina, citosina. De timina, adenina. De adenina, uracilo. De timina, adenina. De guanina, citosina. De adenina nuevamente, que sería uracilo. Y de timina finalmente sería adenina. Y termino con el 5', que es la polaridad de la cadena. ¿Qué sería esto que nosotros acabamos de hacer? Lo voy a escribir por acá. El ARN mensajero. ¿Por qué RN mensajero? Porque lleva el mensaje. Entonces, a partir de aquí, la hebra comienza a salir del núcleo y ya nosotros tenemos, entonces ya podemos chulear el primer ejercicio, el segundo parte del ejercicio, el tercero que nos dice escribe el ARN mensajero sintetizado, es decir, la transcripción. Y finalmente, vamos a hacer el proceso de traducción. Entonces, ¿cómo se da la traducción? Llega, entonces vamos a tratar de colocarlo aquí, entonces. Bien, entonces sale ese ARN mensajero del núcleo, pasa por el citoplasma y llega hasta el ribosoma. En el ribosoma va a llegar esa cadena.
Entonces vamos a poner acá la cadena que tenemos. Entonces, uracilo, adenina, citosina, espacio. Recuerden que tienen que irse separando en tripletes. Después, guanina, guanina, citosina. Las bases nitrogenadas a partir de ahí ya van a comenzar a leerse en tripletes, es decir, cada tres bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces esa es la cadena que me queda a mí. ¿Listo? Vamos a moverla por aquí un poquito para que se vea porque está en naranja. O pongámosla en otro color, no, no se puede. Entonces acá. Listo. Entonces, como ya tengo esa, ¿qué va a llegar a ser? Luego llega otro actor que se llama el ARN de transferencia, el ARN de transferencia, y va a llegar a poner en esa cadena, va a ir trayendo. Entonces, el ARN de transferencia va a traer pegado dos cositas. Entonces, la primera, otro color. El ARN de transferencia va a traer, no es, ajá, un cuadradito. Entonces el ARN va a traer un anticodón correspondiente. Entonces vamos a pintar aquí los cuatro anticodones. Dos, tres, cuatro. Los cuatro anticodones. Y vamos a colocarle cada anticodón adicionalmente va a traer, de otro color, va a traer un aminoácido específico, característico. Entonces este aminoácido va a ser complementario al codón que trae y va a ser complementario al anticodón. ¿Por qué los estoy haciendo de colores? Recuerden que cada aminoácido corresponde, según el código genético, a un triplete de bases nitrogenadas completamente pues distinto. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, por acá vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería el complementario de UAC? Entonces, por acá el uracilo cambia por adenina. ¿Listo? La adenina por uracilo. Estamos en ARN, la citosina por guanina. Entonces esta va a ser una complementaria. La otra por aquí sería CCG. La siguiente de esta sería UAU. Y la última, que sería CUA, eh, en esta ocasión sería G. Recuerden que citosina cambia por guanina. AU. Listo. Entonces ya teniendo esto, el ARN va a llegar a pegarse directamente sobre cada una. Entonces este ARN va a llegar a pegarse acá, este luego va a llegar a pegarse aquí en el segundo codón o siguiente triplete, luego en el tercer triplete y luego en el cuarto triplete. ¿Listo? Entonces a partir de ahí yo voy a hacer uso del código genético. Entonces, ¿recuerdan el código genético? ¿Cómo se leía? Entonces, a partir de ahí, yo voy a comenzar, entonces sé que acá comienza con metionina, que sería el primer aminoácido, y se van a ir pegando como un collar de cuencas o de perlitas. Posteriormente de ahí, esas perlitas, si son menores a 50 aminoácidos, que esas perlitas son aminoácidos, se llaman péptidos. Si son menores a 50, se llaman péptidos. Y si son mayores a 50 aminoácidos, se llaman proteínas. ¿Listo? Entonces, determina la secuencia de aminoácidos en la traducción. Listo, ya sería utilizar el código genético. Entonces, en el código genético yo voy a buscar. Entonces, por favor, todos ahí buscan el código genético y vamos a mirar cada uno de los aminoácidos que tenemos, de los codones que tenemos para determinar el aminoácido. Entonces, en el código genético lo vamos a leer por cada una de las bases. Recuerden que se organiza por primera, segunda y tercera letra. Entonces, cuando la primera letra es A, la segunda letra es U y la tercera letra G, se llama metionina, que es la que tenemos acá. Cuando la segunda letra es C, después C y luego G, es la prolina. Entonces voy a ponerla por aquí, la prolina. ¿Listo? El tercer aminoácido sería UAU. Entonces lo busco. UAU sería ileucina.
Y el cuarto aminoácido para esta cadena sería G, G, AU. G, G, AU. Y sería aspargina. ASP. Esto era lo que yo quería que ustedes hicieran en el ejercicio. Entonces ya con esto tenemos completo todo el ejercicio. Entonces, ¿qué necesitaba acá? Donde decía el cuarto punto, determina la secuencia de aminoácidos en la traducción. Era esto. Entonces la secuencia era metionina, prolina, leucina y aspargina. Eso era todo el ejercicio. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Vámonos con el último ejercicio para que quede súper claro. Y en este caso me piden solamente replicación, transcripción y traducción, pero mucho ojo con la cadena que me están dando. ¿Listo? Inicialmente comienzo yo determinando si es ADN o es ARN. Como me están pidiendo en este caso replicación, yo sobreentiendo que voy a trabajar con ADN. Y sí, aquí estamos trabajando con ADN. Entonces comienzo. ¿Qué dije yo de la DNA polimerasa? La DNA polimerasa va a leer siempre en sentido de 5 a 3'. Por lo tanto, a esta hebra tengo que sacarle la complementaria. Ah, o podemos comenzar ya como si fuera el ADN ya replicado. Entonces, esa sería otra opción. Como ustedes la quieran tomar, estaría bien. Entonces, comencemos. Si lo tomáramos como ya el ADN ya replicado, entonces diríamos, esta hebra ya es la que me va a leer como tal la DNA polimerasa y no necesito replicarla. Listo. Si lo quisiéramos replicar, hacemos el proceso anterior y hacemos cada una de las hebras y estaría listo. Listo en ADN. Ahorita vamos a comenzar ya haciendo el proceso de la transcripción, tomando como si ya este ADN ya estuviera replicado. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar haciendo el proceso de la transcripción. Entonces, en la transcripción vamos a pasar de ADN a ARN mensajero. ¿Listo? En ARN. En ARN, ¿qué cambia? Nuevamente les indico. La adenina me va a cambiar por el uracilo y la timina me va a cambiar por la adenina. ¿Listo? De resto, todo queda igual. Como estamos haciendo, va a tener la complementariedad diferente, alterna. ¿Listo? Si empezamos en 5' a 3', iremos de 3' a 5'. Timina en ARN, ¿cuál sería su base complementaria? Sería adenina. Citosina sería guanina. Citosina, guanina. Citosina, nuevamente guanina. Guanina, citosina. Adenina, sabemos que cambia por uracilo. Acá hay 3T, es decir, timina, 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 cambiaría por adenina, adenina, adenina. Acá ya me estoy desviando un poquito. Citosina sería guanina. Guanina sería citosina, adenina sería uracilo, timina sería adenina, guanina y finalmente adenina. ¿Listo? Esta sería la cadena que me están dando. ¿Listo? Ahí que hice ya el proceso de transcripción. ¿Listo? Es decir, que este ya se llama ARN mensajero. Luego de que yo tenga el ARN mensajero, lo voy a organizar en tripletes, siempre en tripletes. Es decir, lo voy a dividir en 3 bases nitrogenadas. Entonces me comienza a adenina, guanina, guanina, espacio, guanina, citosina, uracilo, espacio, adenina, 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 guanina, citosina, uracilo, espacio, adenina, guanina y adenina. ¿Listo? Teniendo ya mi base dividida entre, sí, mi fragmento de ARN mensajero dividido en tripletes, ya puedo comenzar a el siguiente paso, que sería el proceso de la traducción. Entonces vamos para allá. Recuerden que la traducción se va leyendo en tripletes. ¿Listo? Entonces voy a ir mirando qué aminoácidos va correspondiendo a esta secuencia.
Bien, entonces, continuamos acá. Acá se me borró porque inició nuevamente la grabación, entonces lo vamos a hacer rápidamente. La timina ya sabemos que cambia ¿por cuál? ¿Alguien se acuerda? Cambia por adenina, citosina por guanina, guanina. Después acá tenemos citosina, mm, guanina, citosina, uracilo, adenina, 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 guanina, citosina, uracilo. Después tenemos guanina, citosina, uracilo, adenina, guanina, adenina. Bien, entonces teniendo esta hebra, que sería el ARN mensajero, ya, listo. Entonces vamos a ubicarlo en tripletes, como ya está acá organizado. Entonces recordemos que es RNA mensajero y posteriormente ya tenemos el proceso de la transcripción hecha, partimos de la replicación que se había organizado y vamos a hacer la traducción. Entonces para la traducción necesito que busquen el código genético y a partir del código genético es que nosotros vamos a comenzar a emparejar los diferentes aminoácidos que nos sirven. Entonces, vamos a mirar en el código genético, por acá lo estoy abriendo, y vamos a buscar que la primera letra sea adenina, guanina, guanina. ¿Qué aminoácido me sirve? Genético, ya me abrió por acá. Listo. Entonces, adenina, guanina, guanina, y lo tenemos en como arginina. Entonces, el aminoácido sería arginina. Después tenemos guanina, citosina, uracilo, guanina, citosina y uracilo, tenemos alanina. Después tenemos una triple A, que sería lisina. Luego tenemos GCU, que sería alanina, nuevamente también, alanina. Luego GCU. Recuerden que esto lo estoy haciendo con el código genético. Ya se los muestro nuevamente acá en la presentación para que refresquen la memoria. GCU, que sería también alanina. Está repetido ahí, alanina. Y el último que sería AGA, que en este caso sería arginina. Esta sería como tal la traducción ya realizada, es decir, cada uno de los aminoácidos correspondientes eh, que se van a pegar a esta secuencia. Entonces, este sería un aminoácido, este sería otro aminoácido, este sería otro aminoácido, la alanina otro aminoácido, y así. Como los estoy pintando aquí, tal cual, ellos se van a ir pegando a través de enlaces peptídicos. ¿Listo? Y a partir de ahí se da lugar a la proteína. ¿Listo? Entonces está bastante sencillo para que ustedes puedan retomar ese ejercicio anterior por si no lo realizaron y si está súper claro, de pronto hacer otro ejercicio más o adicional. Este es el código genético que les estaba mencionando. Se me olvidó pegarlo en la otra diapositiva donde estábamos haciendo el ejercicio, pero este es el código genético, ¿sí? Entonces yo les hablaba la vez pasada que acá encontramos la primera letra, segunda letra y tercera letra porque siempre se va a leer en tripletes, es decir, en tres bases nitrogenadas. Y acá por este lado están los nombres de esos aminoácidos, de esos, sí, aminoácidos. Listo. Entonces, vámonos para la pregunta número 17. Entonces, en la pregunta número 17, continuando, nos hablan de lo siguiente. Nos dicen por acá, el salto Bunge o el salto del Bunge. ¿Alguien conoce o ha visto este tipo de atracciones? Generalmente son atracciones turísticas o juegos mm, juegos extremos o deportes extremos. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos el salto del bungee. Es un deporte que se practica generalmente en puentes, como se muestra a continuación. Y ahí nos están mostrando o evidenciando
la figurita gráficamente. Entonces, reviso acá que se esté grabando. Sí. No se les olvide llenar la asistencia, que se las dejé por el chat. Ah, aquí no está. Déjame un segundo para volverla a pegar. Aquí. Mientras, porque veo más personas en la reunión, entonces creo que no han llenado asistencia. Bien, ahora sí. Entonces, este salto del bungee consiste básicamente en que uno de los deportistas se para en el extremo del puente, es arnesado y perfectamente asistido por una cuerda o una línea que le va a permitir, esa línea va a ser elástica, que le va a permitir rebotar en el momento en el que alcance su máximo potencial. ¿Listo? Recuerden, o bueno, según ahí la figura nos lo está indicando, esto es con fuerza gravitatoria, es decir, va a ser, no es hacia arriba, sino va a ser generado a través de la caída libre por fuerza gravitatoria, o sea, es decir, hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Bien, entonces, es uno de los saltos, nos dicen por acá. Perdón, en uno de los saltos, el deportista se lanzará desde un puente de 65 metros de altura, utilizando una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros. Mucho ojo con todo el contenido que nos está dando el problema desde el inicio. Entonces, inicialmente nos hablan de los metros de altura. Después nos dicen o nos mencionan que es una banda elástica, es decir, se va a estirar. ¿Cuánto se va a estirar? 30 metros. O sea, a partir de los 30 metros, esta banda elástica va a comenzar a estirarse a su máximo potencial. Y puede estirarse, ¿cuánto? Otros 30 metros. Es decir, cuando llegue a los 30 metros, se va a poder estirar 30 metros más. Cuando el deportista ha descendido, ahora acá comienza el problema. Cuando el deportista ha descendido apenas 20 metros de altura, ¿cuál de las siguientes transformaciones de energía se habrá dado? Entonces, mucho ojo con lo que nos están mostrando. Para esto es necesario aprender algunas cositas antes de ir al problema. Entonces, por aquí creo que les coloqué, sí. Entonces, el salto del bungee es una demostración práctica de la conservación de la energía, en donde se transforma principalmente la energía potencial gravitatoria, es decir, esa energía que nos hace ir hacia el centro de la Tierra, es decir, la gravedad. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada habíamos tenido también un ejercicio, creo que la clase pasada o la clase anterior, acerca de la gravedad. ¿Alguien se acuerda de cuánto es el índice de gravedad en el planeta Tierra? Uy, espéreme, lo anoto por aquí. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces esa es la fuerza gravitatoria que nos va a hacer que todas las cosas se vayan directamente hacia el suelo o hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El salto al bungee es esa demostración en donde nos va a permitir durante una caída libre y finalmente se va a expresar esa energía potencial elástica cuando la cuerda se va a comenzar a estirar. Pero recordemos que el problema nos dice que esa cuerda solo se va a estirar después de que el personaje, en este caso el deportista, haya descendido 30 metros y se va a estirar otros 30 metros. ¿Listo? El problema nos está diciendo que qué pasará cuando el deportista solamente ha descendido 20 metros. Es decir, claramente nos está indicando que no se ha alcanzado el máximo potencial de elasticismo o elasticidad de la cuerda. Entonces, las fases de la transformación de la energía, muy importantes. Primero, el punto más alto es el inicio. Entonces sería aquí. En el punto más alto, la persona que está saltando va a tener la máxima energía potencial gravitatoria y en ese momento es que va a comenzar, o sea, desde la energía nula cinética, va a comenzar a hacer el desplazamiento hacia el otro tipo de transformación que sería la caída libre. En el segundo paso tenemos la caída libre. Al saltar, en el momento en el que el deportista salta, la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética, es decir, la caída libre.
¿Listo? Esto hace que se aumente por el peso o por la masa que tiene el saltador, que se aumente la velocidad de este. Como punto siguiente tenemos el estiramiento de la cuerda. Entonces la cuerda va a tener esa energía cinética, porque la cuerda cuando esté tensa va a tener esa energía cinética. Y adicionalmente, pues el potencial gravitatorio, porque esa energía gravitacional no se puede eliminar. ¿Listo? Seguidamente se va a convertir cuando comience a estirarse en energía potencial elástica. O sea, inicialmente va a ser una caída normal, como cuando usted suelta un objeto al piso o lo bota de un puente. Él no, va a estar en caída libre, solamente va a tener la fricción contra el viento, que es esa fuerza de gravedad. Entonces, el porcentaje, el porcentaje no, la traducción de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero adicionalmente, el estiramiento de la cuerda se va a convertir en esa energía potencial elástica, como cuando usted tiene una liga o un caucho o un resorte en sus manos y usted lo estira. ¿Sí? Cuando lo estira con su máxima fuerza, él llega hasta su máximo potencial elástico. Pero en el momento en el que usted se suelta, él vuelve a recogerse. ¿Listo? Entonces esto es una energía potencial porque es una fuerza que se está haciendo. Y finalmente va a generarse el frenado o la caída. También tenemos que tener en cuenta el punto más bajo. ¿Cuál sería el punto más bajo del saltador? En el punto más bajo, que sería ya cuando él descienda completamente, vamos a encontrar la energía cinética va a ser cero, o sea, ya cayó completamente. La energía potencial elástica es máxima. ¿Por qué? Porque ahí en el punto más abajo, o sea, hasta que llegue al límite, es cuando va a comenzar a retroceder, a devolverse, hasta que alcance un equilibrio en su movimiento. ¿Qué va a hacer? Este efecto se va a generar a través del rebote. En el rebote, la energía potencial elástica se va a ir transformando de nuevo a energía cinética. Entonces va a comenzar con energía elástica hasta que el elástico o la línea elástica comience a relajarse. Entonces hasta que vuelva de nuevo a energía cinética y energía potencial gravitatoria, lo que hace que se vaya elevando el saltador hasta que finalmente pues termine el movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, vámonos nuevamente al problema que nos están mostrando. Listo. Tenemos por aquí. Déjenme un segundito y movemos esta barrita. Ya, ahora sí. Bien, entonces lo tenemos por acá. Entonces el salto del boom. Entonces inicia la situación de esta manera. El deportista está en un puente de 65 metros de altura. Retomamos los datos. En ese momento, él va a tener principalmente energía, lo que les mencionaba hace rato, energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Energía potencial gravitatoria. Esta energía va a tener, bueno, que tiene el objeto por estar a cierta, en este caso no es un objeto, sino es una persona, a cierta altura respecto al suelo. Entonces, todo lo que usted vaya a tirar desde aquí a esta altura del suelo, entonces va a tener ese tipo de energía potencial gravitatoria, es decir, simplemente se va a expresar en la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Cualquier cosa que usted lance acá. ¿Cuál sería la fórmula de energía potencial gravitatoria? Entonces se expresa como los metros, ajá, igual. Entonces la energía potencial gravitatoria sería igual a los metros, a, a la gravedad, básicamente. O sea, los metros, a la masa, a la gravedad y a la altura en la que se está desplazando el cuerpo. Listo. Cuando el deportista comienza a caer, la altura, o sea, la altura en la que se lanza va a comenzar a disminuir. ¿Listo? Y al momento en el que la altura va disminuyendo, la altura la vamos a, generalmente en física se representa como una h. La altura se va a disminuir, la velocidad al mismo tiempo va a aumentar y entonces ahí es donde va a comenzar a transformarse
o a cambiar de energía. Entonces ya no va a ser energía potencial gravitatoria como la teníamos acá, sino en energía cinética. Energía cinética. La energía cinética es la energía básicamente del movimiento. Energía cinética siempre va a traducir movimiento. Listo. Bien, después de que se produzca esta fuerza de movimiento, es decir, hasta el momento ahí no ha intervenido la cuerda elástica, hablamos nuevamente de el extra que tiene el saltador y es esa cuerda elástica, ¿no? Esos 30 metros que tienes hasta el momento sin estirar. Entonces, 30 metros que aún no se han utilizado. Entonces, sí, lo que significa que solo va a empezar a estirarse después de que supere esos 30 metros de altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está preguntando el ejercicio? Cuando el deportista ha descendido solamente 20 metros de altura, ¿qué está sucediendo ahí? Entonces, él inicialmente ha caído solamente esto, 20 metros de altura. ¿Qué pasa con la cuerda? Como les decía hace un momento, la cuerda aún no se ha estirado. Dice que hay 30 metros de longitud en donde la cuerda no se va a estirar. Si él está a 20 metros, la cuerda aún no se ha estirado. ¿Listo? ¿Qué más sabemos del ejercicio? Eh, Sabemos que hay la energía, vamos a colocar acá otro color. Entonces, sabemos que hay la energía potencial gravitatoria, sí, porque se está haciendo efecto de la fuerza de gravedad. ¿Hay movimiento en el ejercicio o en el deporte? Sí, porque se está dando la energía cinética, todo lo que sea movimientos es energía cinética, pero aún no se está produciendo lo que nosotros mencionábamos como la energía gravitacional, perdón, la energía potencial elástica, que la tenemos acá. La energía potencial elástica solamente se va a producir cuando comience a estirarse. Perdón, aquí cuando comience a estirarse, o sea, a partir de los 30 metros. ¿Listo? Entonces nos dice, ¿cuál de las siguientes transformaciones de energía se habrá dado? Vamos a mirar las opciones de respuesta. La A nos dice, de energía cinética a potencial elástica. La B, ¿qué nos dice? La B nos dice de energía, bueno, la A sería o no sería. O sea, estamos pasando de energía cinética de movimiento a energía potencial elástica. Recuerden que a los 20 metros aún no estamos utilizando la energía elástica. ¿Listo? La B dice de energía cinética a potencial gravitacional. No, es al inverso. Primero iniciamos con energía gravitacional porque en el momento en el que la persona eh, suelta el contacto, o sea, deja de hacer contacto con el de los pies en la tierra, él comienza a caer por efecto de la gravedad. ¿Listo? C nos dice de energía potencial gravitacional a potencial elástica. ¿La C podría ser? Escríbanme ahí al chat si creen que ustedes que esa sería la respuesta correcta. Y mientras tanto les voy contando que no, porque no iniciamos con energía potencial gravitacional y fuimos directamente a energía potencial elástica. Recordemos que a los 20 metros de altura aún no se ha dado la energía potencial elástica, estamos solamente en energía cinética y ya. ¿Por qué? Porque la energía gravitacional fue el inicio, en el momento en el que comenzó a hacer efecto la gravedad. Después pasamos al movimiento, que es la energía cinética, y aún no hemos llegado a la energía elástica. Y la D nos dice de energía potencial gravitacional, que es la de aquí que tenemos, hacia energía cinética. Esta tendría mucho más sentido. Por lo tanto, para mí es la opción D. ¿Qué marcaron ustedes? ¿O qué opinan ustedes? Bien. Vámonos con la siguiente pregunta. Por acá hay personas escribiéndome, ajá, muy bien, la D tiene más sentido, excelente. Bien, entonces, opción de respuesta correcta, D, de energía potencial gravitacional. Acuérdese que la energía potencial gravitacional es el efecto de la gravedad. A, cinética. La energía cinética, siempre que vean ustedes la palabra cinética, van a hablar de movimiento. Listo, vámonos con la pregunta número 18. Por favor, un minuto para leerla.
Bien, entonces, ya que la hemos leído, por ahí hay alguien con el micrófono activo, Joiner Martínez. Tienes el micrófono activo. Listo. Ya que la hemos leído, vamos a comenzar a marcar ahí en el chat, qué opción creemos que es correcta. Mientras tanto, yo les voy a leer. Dice, considere la siguiente reacción y las masas molares de reactivos y productos. Entonces, esta pregunta es de química. La anterior pregunta la teníamos de física y la anterior, el ejercicio anterior de biología. Entonces, ahora nos vamos con química. Nos están hablando de una reacción, nos están hablando de las masas molares y la reacción tiene intrínsecas las palabras reactivos y productos. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué reacción nos están dando? Por esta parte, por este ladito, nos están mostrando el fósforo. El fósforo es un elemento de la tabla periódica, lo tengo por aquí. El fósforo se encuentra así solito, sin el 4. El fósforo, como un elemento de la tabla periódica, se ubica en la posición número 15 en la tabla periódica. ¿Listo? Ya les explico qué es eso de la ubicación en la tabla. Por otra parte, tenemos al cloro. Entonces, el cloro también se ubica en la tabla periódica, pero él tiene una posición de 17. La posición o el número atómico es 17. Mm. Y finalmente nos están mostrando por aquí que les menciono, ya como tal, un compuesto que se llama sí, tricloruro de fósforo. Bien, entonces, vamos a mirar la reacción que nos están dando. ¿Dónde encuentro la reacción? Entonces se las voy a colocar acá en amarillito. La reacción que nos están dando es la siguiente. Entonces, cómo comenzamos a leer una reacción? Entonces, lo primero hay que mirar qué nos están dando. Entonces, en la primera parte nos están mostrando los reactivos. Entonces, nos está mostrando el fósforo y el cloro que están reaccionando para darnos un producto. Entonces, esto sería el producto. ¿Listo? Un producto final. ¿Listo? Entonces, importante, aquí están interactuando algo que se llama los moles. Entonces, por aquí, como no tenemos un número, le vamos a colocar 1. Entonces, vamos a decir que un mol de fósforo más 6, acá sí tenemos un 6, eh, más 6 moles de cloro me están produciendo 4 moles de, como tal, tricloruro de fósforo. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma correcta de leer la reacción. Nos dice, en la tabla nos está mostrando los compuestos que están interaccionando en esta reacción y la masa molar. Ya les explico qué es la masa molar, que está dada en gramos sobre mol. ¿Listo? Nos están dando la masa molar para el fósforo, nos están dando la masa molar para el cloro y bueno, el fósforo en este caso está en estado 4, es decir, vamos a hablar de tetrafósforo. Acá en este caso el cloro está en estado 2, vamos a hablar de dicloro y finalmente vamos a hablar del compuesto que se llama tricloruro de fosfato. ¿Listo? Y nos están indicando cuál es la masa molar para cada uno de ellos. Después nos dice, de acuerdo con la información anterior, si reaccionan 124 gramos de tetrafósforo con 210 gramos de dicloro, ¿cuál es el reactivo límite? Para entender este ejercicio vamos a tomar un espacio para mirar cada uno de los aspectos que nos están mencionando. Y vamos a comenzar antes de leer las opciones de respuesta. Entonces, necesitamos primero operar. Vamos a comenzar entendiendo un poquito qué es un mol. ¿Listo? Entonces, por acá les dejé un concepto bastante sencillo de sobre qué es un mol. En química, generalmente nosotros hablamos de los moles. ¿Listo? Entonces un mol se entiende o se considera como la cantidad total bueno, sí, la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como los iones, los átomos y las moléculas. Entonces, básicamente me va a permitir entender cómo átomos hay en tantos gramos de algo.
Y un ejemplo podría ser el carbono, el cloro, cualquiera de los elementos. Entonces, por aquí les coloqué. El mol es una cantidad similar a la docena. Entonces, ¿cuántos hemos oído de pronto esta explicación? Entonces, les voy a colocar por aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de una docena, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos de una docena, nos estamos refiriendo a 12 unidades de algo, ¿listo? ¿Cierto? A 12 unidades de algo. Entonces pueden ser unidades de peras, unidades de tomates. Entonces usted dice, bueno, me da por favor una docena de X cosa. Entonces, así como la docena para nosotros refleja 12 unidades de algo, el mol para nosotros siempre va a reflejar 6,023 por 10 a la 23. Algo también. Pueden ser iones, moléculas o átomos o cualquier otra entidad elemental. ¿Listo? Entonces resulta que surge este número que de aquí que se llama el número de Avogadro. No porque lo haya descubierto Avogadro, sino porque simplemente se le colocó así. ¿Qué pasa con el número de Avogadro? Resulta que este número básicamente es escribir, o bueno, es un número tan grande que se escribe de esta manera. Entonces 6023. Realmente es 22, pero entonces como es elevado a la 23 o tiene la potencia 23, se busca que no se nos olvide el resto del número, entonces se le coloca 22, pero se lo puede trabajar como 23 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué significa esto por 10 a la 23? Es decir, que está elevado a la décima potencia por 23. Es decir, que yo tengo que agregar esta cantidad de números en unidades positivas. ¿Cómo agregaría yo eso? ¿O cómo me quedaría ese número? Entonces yo voy a colocar el número en donde voy a correr la coma hasta que lleguemos al número 23. Entonces yo voy a colocar 6023 y voy a contar a partir del 6, 23 espacios. Entonces va a comenzar 1, 2, 3, 4, relleno con 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Me dices algo? Hola. Listo. Entonces, de este tamaño es una mol. Entonces, un mol de algo es de este tamaño que vemos aquí. Entonces, es un número bastante difícil incluso de leer. Por eso nosotros lo reemplazamos por el número de Avogadro, por 6,023 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué es un mol? Es una cantidad similar a la docena. Es propuesta por el científico Avogadro y en donde en una mol de cualquier sustancia nosotros podemos decir, igual que una docena tiene 12 unidades, nosotros podemos decir que en una mol de cualquier sustancia, ya sea molécula, molécula, ion o infinidad de cosas, nosotros podemos decir que en una mol siempre va a existir esta ecuación. Una mol va a tener 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿Listo? Bien, entonces por acá les coloqué eh, dos ejercicios para hacerlos, para que no quedemos como tan perdidos con el concepto de mol. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Entonces el primer ejercicio me dice convertir 25 moléculas bueno, para este ejercicio necesitamos una calculadora, déjenme la busco, una calculadora científica para poder operar el por 10 a la 23. Entonces, tengo convertir 25.000 moléculas de dioxígeno, mol, de oxígeno 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Entonces, inicialmente vamos a tomar esos 25.000 moléculas que tenemos de O2, y las vamos a multiplicar por un mol. ¿Un mol de qué? De O2. Un mol de O2. Y las vamos a dividir por el número de Avogadro, 6,023
por 10 el punto significa por 10 a la elevado a la 23. Listo. Si nosotros metemos estos datos a la calculadora, nos va a dar que un mol, 6.023, bien, nos va a dar que el resultado sería 25.000, voy a anotarlo por aquí porque no me cabe, 25.000 por uno, que sería el mismo 25.000, y el número de Avogadro nuevamente, 6,023 por 10 a la 23. Y ahora sí, así tal como está, lo meto en la calculadora. Entonces tenemos 250.000, 250.000, perdón, 25.000, si es 25.000, por uno dividido entre 6.023 por 10 a la menos, no, 10 a la 23. Y ese resultado me va a dar igual a 4,150, 150 y lo voy a aproximar a 151. ¿Por qué 150? 755 por 10 a la menos 20. Por 10 a la menos 20. ¿Listo? Entonces ahí es solamente operarlo sencillamente. Es decir, que yo voy a tener eh, 4,151 eh, moles de O2 o de dióxido. Vámonos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me dice convertir 50 moles de dinitrógeno a moléculas de dinitrógeno también. Entonces, ¿cómo convierto las moléculas? Perdón, los moles a moléculas. Entonces, lo vamos a hacer muy parecido al anterior. Entonces, tenemos 50 moles de dinitrógeno y vamos a hacer factor de conversión y vamos a colocar el número de Avogadro, que sería la cantidad de moles que van a haber, perdón, la cantidad de moléculas que van a haber en cada una de las moles. Entonces, por una mol voy a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas de, coloco moléculas de dinitrógeno. ¿Listo? Y opero normalito. Entonces, cuando meto ese número a la calculadora, voy a tener que o multiplicar este por este. Entonces voy a tener que 50 por 6,023 por 10 a la 23 moles y lo voy a dividir entre uno. Entonces, ¿cuánto me da eso? Lo colocamos en la calculadora. 50 por 6,023 por 10 a la 23 dividido entre uno. Y eso me da un total de 3,011 por 10 a la 25 moléculas de dinitrógeno. Moléculas de dinitrógeno. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros convertimos o podemos utilizar el número de Avogadro para convertir de moléculas a moles o inversamente de moles a moléculas, basándonos en las reglas de conversión que nosotros toda la vida conocemos. Listo, vamos con otro concepto importante que necesitamos para revisar este ejercicio. Entonces, finalmente, ¿para qué o cómo se traduce para qué nos va a servir un mol? Ay, creo que se va a vencer la reunión. Dice, en química, el mol nos va a permitir medir la cantidad de la masa de una sola sustancia. Entonces, acá les puse un ejemplito que encontré. Entonces, en un mol podemos decir que tenemos un mol de agua. En un mol de agua tenemos 18 gramos de agua. En un mol de carbono vamos a poder decir que tenemos 12 gramos de carbono. Y en un mol de sal, que sería la fórmula química NaCl,
vamos a poder decir que tenemos 58,44 gramos de sal. ¿Listo? Bien. Otra cosa que es bastante importante que nos están mencionando acá es la masa molar. Básicamente la masa molar es la que nos va a permitir eh, enterarnos o saber la masa de un mol de una sustancia en átomos o moléculas y se va a expresar en gramos sobre mol. Entonces la tenemos por acá y esta sería la fórmula de la masa molar. Entonces tenemos las moles sobre la masa que nos están dando dividido entre la masa molar que estaría dada en unidades de gramos sobre moles. ¿Listo? Finalmente se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos a las fórmulas químicas que se obtienen de la tabla periódica. Entonces, como al inicio de las clases les dije que es importante que nosotros tengamos a la mano una tabla periódica para poder ir operando. Numéricamente, esto equivale a la masa molecular o UMAS, que también es lo mismo, ya les explico, representado por el número de Avogadro que acabamos de ver, que sería 6,022 o 23 por 10 a la 23 partículas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, antes de ver esto, vamos a hacer un ejercicio respecto a la masa molar, al peso molar, a la masa molecular y al peso molecular para que ustedes lo tengan más clarito. Vamos a salir de la reunión porque se va a vencer y volvemos a ingresar. Bien, ahora sí que comenzamos a grabar. Bien, antes de ver esta parte de el reactivo límite de las reacciones, vamos a hablar exactamente qué es la masa molar. Entonces, por aquí les tengo una breve representación acerca de la masa. En química, bueno, hay algo muy importante que voy a aprovechar para mencionarles. Y es que tanto en química como en física, la masa y el peso tienen una controversia. Entonces hay algunos libros que describen la masa como el peso como la masa, o hay algunos libros en los que los separan completamente. Entonces hay que mirar muy bien el contexto que nos están dando. En este caso, cualquiera de los dos nos va a significar lo mismo. Entonces podemos llamarla peso molar o masa molar y va a ser lo mismo, diferente a la masa molecular o también mal llamada peso molecular. ¿Listo? Que a veces en algunos ejercicios o libros encontramos, hay el peso molecular y uno lo aprendió como masa y queda pues completamente perdido. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces, la masa molar es la masa de una mol de sustancia. Se expresa generalmente en kilogramos sobre mol. Nosotros lo vamos a expresar en gramos sobre mol, en un poquito más, unidades más bajitas, más pequeñitas. Ah, acá está. O por conveniencia en gramos sobre mol. El mol es la cantidad de sustancia que contiene exactamente lo que nosotros veníamos hablando, el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, acá ya está el número completo de Avogadro. Generalmente nosotros lo trabajamos como 6,023 por 10 a la 23. Por otro lado, la masa molecular, que es bastante parecida, a veces nos confundimos, es la masa de una molécula. Entonces, básicamente se expresa en unidades de masa atómica o mal escritas, se escriben UMAS, más leídas, se escriben UMAS y se escribe de esta manera. O también se pueden expresar en Dalton. ¿Sí? En la masa molar, ¿qué buscamos? Que la unidad de la masa atómica sea igual o es igual, básicamente, a una sobre 12 veces la masa de un átomo de carbono en su isótopo 12, es decir, en estado libre, y en reposo, en su estado fundamental. Entonces ya más adelante les voy a explicar bien qué es esto de los isótopos y eso, o sea, tomarnos el tiempo con algún otro ejercicio, pero por el momento quiero que tomemos estos conceptos de masa molar y peso, perdón, de masa molar y masa molecular. Entonces, como les venía mencionando, la masa y el peso, pues es indistinto. Lo importante es que sea molar. Y por este otro lado, molecular. Entonces, cuando nosotros hablamos de molar, de masa o peso molar, nosotros estamos hablando de la masa en gramos de ese mol expresadas en partículas del número de Avogadro de una sustancia. Es decir, estamos hablando de las unidades en gramos mol. Pero ya cuando hablamos de la masa molecular, es decir, o del peso molecular, es decir, la masa de una sola molécula, o sea, ya no estamos hablando de una partícula,
sino de la molécula calculada sumando todas las masas atómicas y se expresa en unidades de UMA o de Daltons. ¿Listo? Existe entre estos dos una coincidencia numérica que a veces nos hace un poquito confundirnos, pero ya con los ejercicios lo vamos a dejar claro. Entre la magnitud numérica, que es idéntica, por ejemplo, en el agua, en el H2O, la, el H2O, el agua, tiene una masa molecular de 18 UMAS y una masa molar de 18 gramos sobre mol. Entonces, si nosotros estamos observando aquí en el agua, en el caso de la molécula de agua, nosotros vamos a obtener 18 unidades de masa atómica para la masa molecular y vamos a tener también 18 gramos sobre mol para la masa molar. Listo. Vamos a hacer un ejercicio para que quede súper claro. Aquí el ejercicio me dice, calcula, creo que no puse más. Ah, bueno, vamos a hacerlo aquí en este pedacito. Entonces, vamos a hacer, inicialmente vamos a comenzar con un fácil. Vamos a hacer este. H2O, H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Nosotros vamos a dirigirnos, este es el compuesto que yo tengo, ¿listo? Nosotros vamos a dirigirnos con este compuesto a la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros vamos a buscar cada uno de los elementos que contiene mi compuesto, ¿listo? Entonces yo me voy a la tabla periódica y voy a buscar el hidrógeno. Entonces el H está solita, el hidrógeno. Después voy a buscar el azufre y posteriormente va a buscar el oxígeno en la tabla periódica. La tabla periódica, como yo en clases anteriores se las he mostrado, va a tener, no les puse por acá, pero más o menos voy a tratar de ilustrarlas. La tabla periódica va a tener el símbolo del elemento, un ejemplo sería el calcio. El calcio en la parte superior va a tener un numerito. En el caso del calcio va a ser el 20. Este 20 es el número atómico. El número atómico me representa el número de protones, que son las partículas positivas dentro del átomo, y que es el mismo, como los átomos son neutros, va a ser el mismo número de electrones. ¿Listo? También para este caso vamos a encontrar que el calcio va a tener una masa atómica, o sea, un número que tiene generalmente un número decimal. Entonces, para este caso va a ser 40,1. ¿Listo? Eso va a ser lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Más información podemos encontrar en la tabla periódica? Sí, mucha más información. Pero lo que nos importa hasta este momento, nos compete, es eso. Entonces vamos a ir a cada uno de los elementos que nos aparecen acá a la tabla periódica. Entonces vamos a ir a buscarlos. Entonces, el hidrógeno. Que el hidrógeno en la tabla periódica lo vamos a encontrar en la posición número 1. Pero antes, recordemos que acá la fórmula nos los está dando acompañados, es decir, van a haber unos subíndices que nos están acompañando a ese átomo. Entonces, es decir, vamos a colocarlos a cada uno de ellos ahí. El hidrógeno tiene un subíndice de 2, el oxígeno tiene un subíndice de 4, pero el azufre no me está colocando un subíndice. Por lo tanto, siempre que acá me aparezca en cero el subíndice, o sea, no tenga subíndice, yo lo voy a tomar como 1. ¿Por qué en cero no? Porque el cero en multiplicación es anular completamente el producto. Entonces, por lo que no lo puedo anular, que necesito operarlo, yo lo voy a trabajar como 1. Seguimos trabajando. Entonces, ya ahora sí me voy a ir a la tabla periódica. En la tabla periódica voy a encontrar lo siguiente. ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? Como el hidrógeno se encuentra en la posición número 1, yo voy a tomar ese peso molecular. Entonces yo voy a decir 1 para el hidrógeno. Listo. Ahora, me voy para el azufre. El azufre se encuentra en la posición número 16. El azufre va a tener un peso, va a tener una masa atómica o un peso atómico lo buscamos acá, de 32,1. Nosotros lo vamos a aproximar a 32. Lo vamos a dejar solo en 32. Y finalmente el oxígeno lo vamos a encontrar en la posición número 8 y va a tener un peso atómico de 16. ¿Listo? Entonces vamos a operar estas multiplicaciones. Entonces, el hidrógeno 2 por 1 me va a dar 2. Luego vamos a tener el azufre
32 por uno me va a dar 32. Denme un segundo para mantener las posiciones. 32. Y 16 por 4 me va a dar 64. 64. Listo. Teniendo estos resultados, ya habiendo hecho el producto de la multiplicación, yo los voy a sumar para mirar cuántos totales, cuántos gramos sobre mol tengo totales, cuánta masa molar tengo en mi componente, en mi compuesto. Entonces voy a sumar y me va a dar acá en este caso 8 y 6 más 3 9. 98. ¿98 qué? Entonces, mucho ojo con esto. Si yo estoy buscando la masa molar, recuerden que la masa molar se da en gramos sobre mol. Yo voy a escribir, si me están pidiendo el ejercicio, escribir masa molar, yo voy a escribir gramos sobre mol. Para la masa molar, la voy a colocar acá, mm. ¿Listo? M, bueno, acá no lo, solo M. Y si me están pidiendo la masa molecular o el peso molecular, yo voy a colocar 98 UMA. Y ahora sí, MM. Entonces, inicialmente molar y masa molecular. Entonces, lo único que me va a cambiar en este ejercicio van a ser las unidades. Si me están pidiendo, repito, masa molar, voy a colocar gramos sobre mol. Y si me están pidiendo masa molecular, yo voy a decir que son 98 unidades de masa atómica para este ejercicio. Ahora sí, vamos a hacer, les voy a dar 2 minuticos para que ustedes me realicen el siguiente ejercicio. Listo. Entonces, como ha de saberse, la fórmula de la glucosa son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 átomos de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de estos componentes? Entonces, los vamos a separar. ¿Por dónde? Por elementos químicos. Entonces, inicialmente voy a separar el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Cada uno de estos elementos químicos me va a tener un subíndice. En este caso me va a ir indicando cuántos átomos se están encontrando en ese momento en la molécula. Entonces, para el carbono voy a encontrar 6. Para el hidrógeno voy a encontrar 12. Para el oxígeno voy a encontrar 6 también. Listo. Partiendo de eso, voy a ponerle el signo de la multiplicación y voy a buscar la masa molecular o el peso atómico, perdón, la masa atómica o el peso atómico en la tabla periódica. Entonces vamos a ir a la tabla periódica y vamos a buscar el carbono que masa tiene. Entonces en este caso el carbono me aparece como 12. Listo, me aparece como 12,0, pero yo lo voy a tomar solo como 12. Para el caso de el hidrógeno me aparece como 1,0, lo voy a dejar como 1. Y en el caso del oxígeno me aparece como 16,0, lo voy a dejar como 16. ¿Listo? Ahora, voy a hacer las multiplicaciones. Entonces, 6 por 12, ¿cuánto me da? 72. Ahora, 12 por 1, los mismos 12. Y finalmente 6 por 16, que serían 96. Listo. Después de haber hecho el producto de la multiplicación, voy a sumar. Entonces voy a sumar 72 más 12 más 96.
Entonces, se me dio una y 180. Listo. Entonces, finalmente, si me están pidiendo la masa molar, yo voy a decir que son 180 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Y si me están pidiendo la masa molecular, voy a decir que son 180 unidades de masa atómica. ¿Listo? Bien. Habiendo entendido esto, ahí ya tenemos el ejercicio resuelto. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a ir a la pregunta. Por aquí. Listo. Y en la pregunta nos hablan de cuál es el reactivo límite. Entonces ya sabemos de dónde salió esta masa molar que me están dando aquí. Esta masa molar es el producto de la multiplicación de cada uno de los átomos que yo y de las moles que yo tengo presentes acá dentro de mi reacción. Pero ahora me están hablando de algo que tampoco conozco y es el reactivo límite. Vamos a mirar qué es el reactivo límite. Entonces por aquí, permítanme y les acerco esta parte del, del tablero. Entonces por aquí, ¿quién me podría interpretar qué significa esto? ¿Alguna vez ustedes han hecho perros o sándwiches? Entonces resulta que aquí tenemos esta siguiente situación. Entonces tenemos 5 unidades de salchicha y tenemos solamente 4 unidades de pan. Entonces, en este caso, el reactivo limitante, el que se está limitando, me está limitando la producción de pan, de perros calientes, es el pan. ¿Por qué? Porque si yo tuviera otro pan, podría ser otro perro caliente. Como en este caso me está haciendo falta un pan, yo digo que el pan es mi reactivo limitante o mi reactivo límite. ¿Cuál sería el rendimiento teórico de la reacción? Entonces, por cada salchicha voy a utilizar un pan. ¿Cuántos productos finales voy a obtener? Entonces voy a obtener 4 perros calientes y me va a sobrar una salchicha. Es decir, este reactivo, o sea, la salchicha sería mi reactivo en exceso, o sea, lo que tengo de más. Listo, habiendo entendido esto, en el ejercicio nos están dando lo siguiente. Vamos a alejar esto aquí y vamos a volver al ejercicio. Entonces, en este caso, en el ejercicio nos están dando lo siguiente. Haciendo uso de esta fórmula, que sería la masa, vamos a hallar los moles. Entonces, los moles se hallan dependiendo de la masa en gramos que me estén dando por la masa molar. Los dos números no los están dando. Entonces, vamos a hallarlos. Entonces, masa en gramos y masa molar. Entonces, por aquí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, para este caso, vamos a hacer el de el fósforo. Entonces me dicen si reaccionan 124 gramos de tetrafósforo, entonces vamos a colocar la fórmula por aquí. Entonces, la masa va a ser igual a la masa en gramos sobre mol sobre, no, perdón, al revés. La masa en gramos sobre la masa en gramos sobre mol. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer la primera. Entonces, si me están dando 124 gramos de tetrafósforo, entonces es decir, yo voy a tener para la primera reacción, voy a tener 124 gramos de la sustancia tetrafósforo sobre la masa molar, que también serían 124 gramos sobre mol. ¿Qué pasa aquí en esto? Entonces, si yo tengo gramos sobre mol, y gramos, voy a cancelar gramos y me va a quedar el resultado en moles. 124 dividido en 124 me va a dar un resultado de ¿un qué? Un mol. Entonces, en el caso del tetrafósforo ya tenemos el resultado de cuál va a ser, o sea, qué función me está cumpliendo acá la, en la reacción, este reactivo. Ahora nos vamos con el segundo reactivo que sería el cloro o el dicloro. Para este caso vamos a hacer uso de la misma fórmula, pero le vamos a colocar masa 2 y vamos a dividir
La cantidad de gramos que me están dando, es decir, la masa que me están dando, que serían 200 gramos de dicloro, dividido entre la masa molar. Para el dicloro tenemos que 70, dividido entre 70, que serían los gramos sobre mol. Volvemos a lo mismo, nosotros vamos a cancelar los gramos que están multiplicando con los gramos que están dividiendo y vamos a dividir 210 dividido en 70 gramos. Y el resultado de este producto, de esta división, me va a dar 3 ¿qué? 3 moles. Listo. Entonces, ¿qué me decía en, cuando veíamos lo de las salchichas? Vamos a mirarlo nuevamente. Entonces, acá que me decía que mi reactivo limitante va a ser el que me va a limitar la ecuación, o sea, el reactivo menor, y el reactivo en exceso, el que va a estar eh, en más proporción. Es decir, que yo estoy viendo que el reactivo limitante va a ser el que se va a acabar primero y el reactivo en exceso va a ser el que me va a quedar sobrando. En este caso, lo tenemos acá nuevamente. ¿Cuál sería mi reactivo en exceso y cuál sería mi reactivo limitante? Básicamente lo que yo estoy diciendo en esta ecuación es que yo voy a tener un mol, por acá lo escribo para que sea más fácil de entender. Un mol me va a producir 6. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, estoy hallando la proporción. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros vamos a tener un mol, en este caso tenemos un mol de este reactivo que sería el P4 o el fósforo 4 o el tetrafósforo, y por este otro lado tenemos el dicloro. Y en el dicloro tenemos 3 moles. ¿Cuál sería el reactivo en exceso y cuál sería el reactivo limitante? Entonces, para el caso del dicloro sería el que se va a acabar o el que me va a quedar sobrando. ¿Ustedes qué creen? ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la opción correcta según ustedes? Marquen por favor ahí en el chat. La A nos dice el cloro o el dicloro porque reacciona en su totalidad, 210 gramos de cloro y queda la mitad de tetrafósforo sin reaccionar. La B nos dice el tetrafósforo porque su masa en gramos es menor que la del cloro. ¿Eso es verdad? ¿La masa en gramos del tetrafósforo es menor que la del cloro o el dicloro? La masa en gramos del tetrafósforo es menor que la del dicloro. En este caso sería la masa en gramos, pero eso no tiene nada que ver con la reacción o lo que me está reaccionando del producto. Básicamente es menor la cantidad que me están dando, pero nada que ver con lo que me están pidiendo, que es cuál es el reactivo limitante. En la C nos dice el dicloro, porque según la reacción estequiométrica siempre se necesitan 6 moles de cloro o de dicloro sin importar la cantidad de tetrafósforo. Entonces, por favor, miren la reacción. En la reacción nos están diciendo que se necesitan 6 moles para producir 4 moles. ¿Listo? Entonces, cuando se están produciendo 210, cuando están reaccionando 210 gramos de dicloro, está quedando la mitad de el tetrafósforo. Y en la D nos dice el tetrafósforo porque su masa molar es casi el doble de la del cloruro o en la del dicloro. Entonces, en este caso, la masa molar no sería el doble sería 140. Por lo tanto, la D tampoco sería una opción correcta. ¿Cuál sería la opción más verídica, más opcionada? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Me están colocando por acá por el chat. Por acá me dicen la A, muy bien. Ujú.
Sí, ¿por qué? Porque básicamente el dicloro está reaccionando en su totalidad, o sea, están entrando completamente los 200 gramos de dicloro. Y en la mitad se va a quedar, o sea, van a quedar sin reaccionar los 124 del tetrafósforo para para esta oportunidad. ¿Listo? Entonces sería la opción correcta, la A. Vamos a confirmar y sí, efectivamente la opción correcta es la A. ¿Qué aprendimos en esta ocasión en el ejercicio? Entonces nosotros pudimos observar que la masa molar no es lo mismo que la masa molecular. Se expresan o cambian debido a sus unidades, debido a sus unidades. En el caso de la masa molecular hablamos de unidades de masa atómica y en el caso de la masa molar hablamos de gramos sobre mol. Vamos a mirar la siguiente pregunta. Vamos a tomarnos un minuto para leerla. Bien, la leyeron. Dice, me quedan unas cositas por explicar, pero ya por el tiempo pues no alcanzamos, que son estas, las anteriores que les mostré esto, pero la próxima clase lo vemos con detalle. La siguiente clase no sería de ciencias naturales, sino tendríamos, yo creo que sociales. Entonces, en la siguiente, en la de arriba, nos quedaría terminar de ver este tema. Por lo tanto, vamos a terminar con esta pregunta número 19. Nos dice, en un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se presenta con signos positivos, es decir, los protones. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 que inicialmente tiene carga positiva Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, es decir, más Q sobre 2, como se muestra en la figura. Es decir, las dos, o sea, al inicio, por favor, mucho ojo con esto. Al inicio, esta esfera tenía ¿cuántas cargas positivas? Vamos a contarlas. Una, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. Entonces tenía 8 protones. En química, las cargas positivas se llaman protones y se representan con un más. Inicialmente tenían 8 cargas positivas u 8 protones. La, me dicen que el metal número uno o la esfera de metal número uno. En la segunda no tenemos ninguna carga. Entonces, por lo tanto, no tenemos carga positiva. Vamos a decir que tenemos cero. Después del contacto, después de que se hayan unido, dice, se tienen dos esferas metálicas idénticas, una con carga positiva y otra inicialmente neutra. Entonces a esta esfera número 2, que es con cero cargas positivas, la vamos a llamar neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedaron cargadas completamente igual. Y nos dice, con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Por acá nos colocan unas opciones de respuesta. Alguien me está escribiendo acá al chat. Ok. Por acá nos colocan unas opciones de respuesta y nos dicen, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. ¿Eso es correcto? ¿Ustedes qué creen? La B nos dice, de la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. Pasaron protones hacia la esfera 1. Bien, entonces,
Y en la C nos dice, de la esfera uno pasaron electrones hacia la esfera 2. Y la última, que es la D, nos hablan de la esfera uno pasaron protones hacia la esfera 2. Entonces sí es necesario que veamos un momentico la imagen del átomo, que se las tengo por aquí. Vamos a fijarnos un momentico en esta imagen del átomo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a borrar los. En el ejercicio que estamos viendo, en la pregunta número 19 estamos observando varias cositas. Entonces tenemos una esfera uno y una esfera 2. La esfera 2 está completamente neutra y la esfera uno tiene 8 protones. ¿Qué les estoy mostrando yo acá en la imagen? Un átomo. Un átomo es la forma más pequeña que puede tener la materia. Entonces los átomos se componen de electrones, que son cargas negativas, se las voy a pintar, y se encuentran en la corteza. ¿Listo? El átomo que más tiene también. El átomo adicionalmente va a tener en la corteza solamente sus electrones que van a orbitar. Entonces ellos van a estar en constante movimiento, dependiendo de la excitación de la partícula. Ahora, en el núcleo, que es esto que ustedes están viendo acá, que se alcanza a ver el circulito de acá. Entonces en el núcleo se van a encontrar varias cositas. Entonces vamos a encontrar los neutrones que se representan con la letra N y van a tener una carga neutra y vamos a encontrar los protones que van a tener una carga positiva. Entonces las cargas positivas son los protones. Bien, ahora, ¿qué estamos observando? Que los neutrones tienen una carga neutra, que los protones tienen una carga positiva y que los electrones van a tener una carga negativa. En el núcleo se van a encontrar los neutrones y los protones. Siempre se van a encontrar ellos en el núcleo. Y los electrones van a estar por fuera en la corteza, en cada una de las órbitas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, sabiendo y entendiendo esto, es importante mencionar que los átomos, los elementos que están en la tabla periódica, se encuentran en estado neutro. Es decir, en estado neutro significa que van a tener la misma, igual cantidad de electrones bueno, no porque se confunde, coma, igual cantidad de protones. ¿Listo? Entonces, eso sería un átomo neutro. Es decir, que yo voy a tener la misma cantidad de protones o partículas positivas en el núcleo que de partículas negativas en la parte superficial, para que no se altere el átomo. Sabiendo y entendiendo esto, vámonos nuevamente al ejercicio. En el ejercicio me muestran que En el ejercicio me muestran acá en las opciones de respuesta algo muy importante. En la A nos dicen, de la esfera 2 pasaron electrones, me están hablando de cargas negativas, hacia la esfera uno. Recordemos que los protones, la misma cantidad de protones, va a haber la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿tiene sentido que de la esfera uno hayan pasado hacia la esfera 2? ¿Sí o no? Por acá me están diciendo la C, la D, la D. Por acá me dicen también la A, la C, muy bien. Ujú. Me encanta que estén participando, muy bien. Pero entonces, ¿tiene sentido que yo diga, pasaron electrones de la esfera uno hacia la esfera 2? Si sé que la misma cantidad de protones, o sea, que un átomo tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, sí. Vámonos con la B. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera uno. Miren, por favor, esto. En la esfera 2 es un átomo neutro, es lo que me están diciendo. En la esfera 2, en la parte de la corteza, no estoy viendo ningún electrón ni ningún protón. Por lo tanto, hablo de un átomo neutro que no está presentando electrones ni protones. Entonces, de aquí para allá no pudieron pasar. Por lo tanto, la B la voy a descartar. Vámonos con la C. Dice, de la esfera uno pasaron electrones hacia la esfera 2. Ah, ok, ok, mire. Algo, acá leí mal, mire, me estoy dando cuenta. En la A nos dice, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera uno. Y efectivamente, aquí nos están mostrando los electrones en la parte superficial, pero los electrones están porque me están hablando de que es un átomo neutro.
Recuerdan que hace un momento les explicaba y les decía que todos los elementos de la tabla periódica están en estado neutro porque tienen la misma cantidad de electrones que la misma cantidad de protones. Entonces, es decir, que aunque aquí no me estén mostrando los electrones, ellos están pasando de igual manera hacia la esfera 2 y tiene bastante sentido porque en la segunda parte de la imagen me están mostrando que quedaron con la misma proporción o la misma cantidad de protones, es decir, siguieron quedando en estado neutro. Ahora sí. La C nos dice, de la esfera uno pasaron electrones hacia la esfera 2. De la esfera uno pasaron electrones hacia la esfera 2. Resulta que en la esfera 2, en la esfera uno estoy viendo mayor cantidad de protones. Por lo tanto, no se están moviendo o no hubo movimiento de electrones de la esfera uno hacia la esfera 2, sino más bien movimiento de protones. Por lo tanto, no sería una opción correcta. Y en la D nos dice, de la esfera uno pasaron protones hacia la esfera 2. Esta podría ser una opción correcta. Pero entonces, ¿qué sucede? Vamos a tratar de interpretarla. ¿Por qué no podría ser una opción correcta? Entonces nos quedamos con la A y con la D, porque las dos opciones me están mostrando qué es lo que está pasando, o qué es lo que se está validando dentro de las dos esferas de metal. Resulta que los metales que pierden electrones o sí, que están perdiendo electrones, la cantidad de protones va a ser mayor que la de electrones. Lo que va a significar o resignificar que los protones me van a generar una carga positiva y los electrones me van a generar una carga negativa. Resulta que en los metales no sucede de esa manera. Entonces, los metales, los protones nunca se mueven. Eso pasaría en un átomo normal, pero los protones no se mueven porque ellos están en el núcleo del átomo. Los que se van a ir moviendo son los electrones. Entonces, si recuerdan la imagen, los protones no se van a mover porque ellos están en el núcleo del átomo. Lo más viable que se muevan son los que están en la corteza, que serían los electrones. Entonces, por eso siempre que haya una carga de transferencia o una carga sí, en una transferencia en carga de metales, los que se van a mover son los electrones. ¿Listo? Y eso es lo que me están ejemplificando acá. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La A. Ajá, para este caso la opción correcta sería la opción A. Listo, chicos, esta sería la clase de hoy. Como les dije, la siguiente semana veremos, muchas gracias por la participación. Es la segunda clase que me han participado bastante y realmente eso me llena de felicidad. En los siguientes minutos les voy a enviar el taller a través de la profe Zaida y que ella se los estará compartiendo. Voy a darle finalizar a la grabación para poderla